Todopoderoso, te damos gracias por llegar a este momento, a este taller de formación que nos está impartiendo acá el hermano Mario. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre él para que lo ilumines y que también sobre nosotros el Espíritu Santo para que nos dé sus luces. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Al ataque. Al ataque, pues. Buenas tardes, disculpen mi tardanza, pero aquí estamos y un saludo para todos. Gracias, andaba cocinando los frijoles. Todavía andaba ahí dando vueltecitas. Qué bueno que se puede conectar. Bueno, Cristina no va la señora Cristina no va a estar pero le hacemos la llegada la grabación. Karina ahorita entra. Bueno, Roxana aquí está. Sandra anda en la calle, pero nos está escuchando. Así que eso es lo bueno. Lo bueno. Pues vamos a lo que nos quedamos en la semana pasada, si mal no recuerdo, pues el nacimiento de Jesús, cómo se dio, estuvimos hablando de sobre Belén, porque se llevó a cabo ahí. Las raíces de Jesús son en Belén, no solamente por el lado de José, sino también por el lado de María, que Ana es nacida ahí en Belén. Entonces, sus raíces, vamos a decir, biológicas, humanas, de parientes, familia, pues están ahí en Belén, a menos los inicios. Entonces, pero pues estuvimos hablando sobre el nacimiento de Jesús, lo de la cueva, si era pesebre, si es pesebre como lo conocemos nosotros, pues tenemos que meternos al campo histórico o el campo de aquel entonces donde ocurrieron los hechos. Y en este caso, pues, es una cueva, no es pesebre, no estaba en un establo, simplemente fue una cueva que José a la hora de despertar de su éxtasis, pues, le acomodó algo para que fuese el pesebre, la camita donde poder acostar al niño. Entonces, pero por ejemplo, en Romanos, perdón, se dice, Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Si lo entendemos literalmente, pues estamos mal, ¿no? En el sentido de que, pues ya para entonces, ya había habido muchos humanos a lo largo de la historia y se podría entender que María también tuvo muchos hijos, ¿no? El primogénito de muchos hermanos. Se refiere a esto de hermanos, a la humanidad entera, es decir, al género humano entero, no porque ha tenido María más hijos, cosa que no tuvo. Entonces, el primogénito de una multitud, o sea, de todos, de los pasados, de los presentes y de los futuros a través de los siglos. Entonces, la primogenitura se refiere a que la Trinidad como tal, vamos a decir, a través de Cristo ve al resto de las criaturas del ser humano. Y él, a través de ese modelo que creó la misma Trinidad de cómo iba a ser el Cristo cuando viniera a la tierra, a partir de ahí, pues estamos todos. Entonces, hay testigos. O sea, ¿por qué es un hecho real? Porque hay testigos. No es un cuento, no es un cuento bien contado, no es una fábula, sino que es un hecho. ¿Por qué? Porque hay testigos. No solamente el padre y la madre, que eso bastaría, pero hay otros testigos. Fueron testigos, como conocemos como los pastores, conocemos como los reyes magos, y entre otros. Entonces es suficiente para decir, este hecho fue un hecho real. Y porque en aquella región, pues, como vemos, todavía pese a que hacía algo estaba fresco, no estaba frío como en pleno invierno, pero se podía
todavía estar vamos a decir, pastear, como lo hacían los pastores. Entonces, al nacimiento de Jesús, recordemos la semana pasada, pues, San Miguel Arcángel fue enviado al limbo o al seno de Abraham para anunciarles que el Salvador ya había nacido. Otros ángeles fueron enviados a los pastores, los cuales les anunciaron la buena nueva. ¿Por qué a los pastores? Porque así Dios lo quiso. Cuando lleguemos allá le preguntamos, ¿no? Pero por la simplicidad de la vida, por algo tan simple. Sin embargo, y también a los magos. Estos magos, pues, no son como los magos como los conocemos hoy, sino son astrólogos, son científicos de su época y que tienen un largo historial familiar dentro del ambiente científico. Es decir, más o menos estos magos o reyes magos, hay una línea como, vamos a decir, de genealogía por largo unos 400 años, en el cual ellos tenían como en diferentes puntos del mundo, al menos del Medio Oriente, en aquel conocido, tendrían diferentes tipos de observatorios, como hoy los tenemos, que el gobierno los instala en diferentes puntos. La Iglesia Católica también tiene, ahora vamos a distinguir mejor, Luis, Iglesia Católica de rito romano, aunque sea más largo, también tiene sus observatorios actualmente, astrológicos, perdón. Pues uno está aquí no me acuerdo si es Nuevo México o Arizona. Arizona. Y el Vaticano. Y otro en el Vaticano, correctamente. Sí. ¿Por qué los tiene? ¿Para qué los quiere la iglesia? No que por la fe y por la fe, no, para testificar que lo que se dice aquí en el Evangelio es real y es cierto y combina con el resto del mundo. Entonces, estos astrólogos viajaban frecuentemente a esos puntos observatorios, dependiendo, y presagiaban, vamos a decir, intuían o adivinaban o hacían sus cálculos matemáticos, y para tal fecha va a ocurrir esto y aquello. Entonces eran pertenecientes al grupo sacerdotal persa, lo que es ahorita el país de Irán. Entonces, pero también había, pues, científicos, era una comunidad científica, no estaban aislados como aparentemente nos muestran. Es una comunidad de científicos y cada uno traía desde su punto de vista religioso y sus conocimientos filosóficos y astronómicos sobre lo que iban viendo. Así que eran científicos de su tiempo, donde eran muy religiosos. Y eran 3 nada más los que llegaron a Belén, según revelaciones privadas, no. Fueron muchos más. Los más destacados o entregados o de corazón, vamos a decir, entregados, vamos a decir, para quedarnos con ese término, fue Melchor, Gaspar y Baltasar. Posteriormente, cuando nace Jesús, poco antes, más bien poco después, más bien unos días después de la resurrección de Lázaro, Jesús se fue unas semanas a Egipto y visitó concretamente a sus amigos Melchor, Gaspar y Baltasar. No a los 3, porque uno de ellos ya había muerto. No recuerdo cuál de ellos. Pero en ese lapso, pues los aconsejó, los adoctrinó y les dio tipos de leyes. Por eso también Egipto, en aquellas áreas, han sido muy, muy progresistas. Y los amigos de él le decían, no, quédate porque allá te van a matar, allá te van a hacer un montón de cosas. Dice, no, voy a cumplir no lo voy a sacar, ¿no? No lo voy a sacar pese al sufrimiento. Voy a estar ahí, no porque es voluntad de Dios que me maten, sino porque esa es la voluntad de Dios que esté ahí para darle gloria y honor. O sea, obedezco, porque, o sea, humanamente, si nos andamos ahí como con una pinchada de aguja, ya nos anda, ¿no? Imaginen todos los golpes y todo eso, pues iba a estar duro, humanamente, o sea, pues no. Pero esté ahí porque aún así y a pesar de eso va a expresar su amor
de Dios hacia el humano. Por eso dice, y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito. Entonces es una casta sacerdotal, científicos que calculan los diferentes movimientos. Y ya lo habían predicho desde años antes o décadas antes de que el rey de los judíos iban a ser en Judea. Hasta ahí se sabía. De cómo, de quién o quién iba a ser, no se sabía. Ni siquiera los mismos judíos, ¿no? Muy pocos judíos lo sabían, sobre todo el círculo familiar de él. Y no todos, porque también no le creían de todo a Jesús. Pero también hicieron sus cálculos y vieron que los planetas de Júpiter y Saturno, en el signo de zodiacal de Piscis, se llevaría un movimiento un poco no usual entre los años 7 y 6 antes de nuestra era cristiana. O sea que Jesús no nació en el año 0, nació en el año 7 o 6 de nuestra era cristiana. O 6, vamos al revés, 7 y 6 de nuestra era cristiana, previo a la era cristiana. Entonces, los otros eran babilonios, era una comunidad grande de científicos. Entonces, ahí ven y predicen que van a ser el rey de los judíos. Los escritos, y hay escritos extras aparte de los evangelios. O sea, si ya lo dice una persona, bueno, pues hay que ponerlo en consideración y al análisis. Pero si lo dice más personas, entonces la cosa se vuelve seria. Por ejemplo, Tácito y Suetonio indicaron que el medio ambiente gubernamental y científico de la época que circundaba Judá y cómo iba a ser y cómo iban a ser, en qué nación iban a ser el rey de los judíos, que venía con dominio universal. Hay otros astrólogos también, de diferentes orígenes, de Asia, de África, de Europa, que se juntaban a ciertas épocas del año para hacer sus estudios, sus cálculos, etcétera, etcétera. ¿Y era una estrella como la conocemos hoy? La pregunta del millón, Luis. Pienso que no, que era a lo mejor a un planeta de los que están por ahí y que parece una estrella, ¿verdad? Incluso ahora si vemos Venus, nos aparece como una estrella, es un cuerpo celeste brillante en el firmamento. Entonces yo pienso que no era una estrella como tal, ¿verdad? Porque en la astronomía moderna nos damos cuenta que realmente una estrella de las que existen, la más cercana a la Tierra es la Próxima Centauri, que está a 4,000 años luz de la Tierra, y el Sol, que pues es nuestra estrella local, ¿verdad? Más creo que a lo mejor era un planeta o varios planetas que estaban juntos por ahí. Y de hecho, la luz del mismo sol del día no podía opacar esa luz. O sea, fue tan densa, tan fuerte, tan iluminada, y ciertamente no era una estrella como la conocemos hoy. Tal vez a una especie como le llamamos un asteroide, ¿no? Que era así, que viene tipo, que iluminaba muy, muy fuerte, y ese era su cálculo. Esa iba a ser la señal por física que los astrólogos estaban calculando. Algo serio. Entonces, no es una estrella, sino es otro. Y todos los efectos después del nacimiento de Jesús duraron muchos meses. Creo que más del año de manifestarse la luz, hasta que poco a poco se fue opacando o desapareciendo. Entonces, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que nace en el año 35 después de Cristo, es ser muy contemporáneo al nacimiento de la iglesia y muy contemporáneo también a los apóstoles. No se sabe qué horas muere, si en el 98 o en el 110, pero él dice que brilló esa estrella demasiado fuerte, que esos momentos se llegó a destacar sobre el sol y sobre la misma luna. Es decir, no oscurecía.
sino que este fenómeno fue una serie era conocido como solo los inmediatos científicos cercanos a Judá. Así que hay reportes vamos a decir, de esta presencia. Si lo dicen unos, bueno, vamos a ponerlo en duda, pero si lo dicen más, entonces hay que considerarlo como algo serio. Entonces, inclusive hay tablillas crónicas en China y las Coreas que también vieron este fenómeno de una estrella luminosa, unos dicen hacia el año 4 antes de Cristo, otros hacia el año 6. Pero no nos vamos a pelear por los años. El hecho es que ocurrió. Si aún con los métodos o los aparatos modernos no se ponen de acuerdo científicos, menos en aquella época, ¿no? No, quizás porque no sé si eran rudimentarios o no, pero funcionaban muy bien todos esos cálculos. Entonces ya tenemos a otros científicos más actuales que se ponen a estudiar este fenómeno y efectivamente encontraron movimientos en Júpiter-Saturno que datan de la época entre el año 7 y 6 antes del nacimiento de la era cristiana. Entonces dice que ahí en ese momento se alinearon dos planetas. O sea, la misma naturaleza fue cooperando para anunciar algo diferente. A la manera científica, pues sí hay margen de error, siempre hay margen de error en la ciencia, de unos 4 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande, pues muere hacia el año 4. Entonces, si Jesús nació en el año 0, pues ya tenía Herodes el Grande 4 años de muerto. Entonces, no coinciden las fechas. Pero sí coincide entre 7 y 6 antes de la era cristiana, porque Herodes el Grande, pues todavía vivía. Entonces, ese es el censo. Entonces, el censo que manda hacer Julio César Augusto, pues es para recolectar fondos, para recolectar dinero, y no era un censo poblacional, sino era un censo sobre la propiedad. Lo que en México llamamos el predial, y aquí en Estados Unidos el IRS. Pero hay un error. ¿Y cómo es que el error de cálculo de un tal monje Dionisios Exiguus, que es el año 500 aproximadamente, hace los cálculos y dice, ok, a partir de esa fecha empieza la contabilidad, el año 0, y empieza la contabilidad de la era cristiana. Eso se calcula 500 años después del nacimiento de Cristo. Pero hacia el año 1500, creo que 1560 por ahí más o menos, se volvió a reajustar el calendario y fueron ajustes de 15 días aproximadamente. O sea que hasta de un año, es decir, octubre 4 pasó a ser al día siguiente octubre 14. Por eso, Santa Teresa, la fiesta de Santa Teresa de Jesús, anda por el mes 14, el día 14, ¿no? Aproximadamente. Entonces, por eso esos cambios. Entonces, son modificaciones que se han venido a lo largo de la historia. Y está bien, ¿no? Está bien. Ya no se van a enderezar, a menos que ahorita sepamos. Sin embargo, Jesús debe de haber nacido por las fiestas del tabernáculos. Hay unos que dicen, algunos que se atreven a decir, no, pues si nació en el año 6, 7, y porque estaba caliente, porque era caliente, porque todavía había pastores, entonces en el mes de agosto. Hay quienes se atreven a decir concretamente el 24 de agosto. J. Benítez es un periodista español que dice eso, pero no hay ningún fundamento. Sabemos que el mes de diciembre, como lo vimos la semana pasada, déjame ver si todavía tengo aquí el calendario como tal, sí, aquí está. Aquí está
el mes de diciembre, que era el mes 10º, el Kisleu, y porque ellos tienen su contabilidad en el mes de Nisan, lo que ellos, judíos, empiezan a contabilizar aquí a partir de la liberación del pueblo judío, pueblo israelita de Egipto. Y la liberación se ocurrió en el mes de abril, en el Nisan. Y por eso celebraban la Pascua en Nisan, o sea, en abril. Varía, abril, mayo igual, porque era la contabilidad, la contabilidad que ellos tenían. Ay, perdón, me cerró. Del calendario solar lunar, y no estamos con el calendario lunar. Son diferentes maneras de cálculo, pero el hecho es que es algo real, ¿sí? O sea, el 6º mes, Isabel está embarazada, prima de María, ¿eh? El 6º mes del calendario judío corresponde al mes Etul, que es septiembre. Entonces, como consecuencia, pues los datos históricos, o sea, los números exactos nunca se van a tener. Lo que lo que nos interesa a nosotros aprender es que hubo un hecho real, concreto, y no hubo fallas. Entonces, es lo que importa. Al historiador, al evangelista, a Pablo no le interesa tanto las fechas exactas, sino el mensaje que se va a dar, el mensaje por la cual se está dando. Entonces hay datos, así como en general, ya del nacimiento en los evangelios, pues no se nos dice nada, ¿no? O muy poco, después de la ida de Egipto y del regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Y hasta ahí se acaba, ¿no? Hasta ahí se acaba, como quien dice, lo que sabemos de la infancia, preadolescencia o adolescencia de Jesús. Saben por otras fuentes privadas, revelaciones privadas, lo que se nos dice un poco más. Hay libros históricos, pues tal vez sí, ¿no? Estén en el Vaticano o en otras de las iglesias del Medio Oriente, de diferentes ritos, pueden tener más datos históricos, y no estamos acercados a ellos. Pero si tienen ahí un día para ir a una misa de otro rito, pero católico, pues vayan, también se puede comulgar, se pueden confesar y hacen lo mismo como nosotros. Más la manera, la forma, la parte central pues de la Eucaristía pues no cambia. Pero eso fueron más o menos lo que vimos, lo que es la infancia de Jesús y todo eso. Pero vamos a lo que ya un poquito arriba, un poquito ya avanzada en edad, los datos históricos del bautismo, Jesús y los evangelios sinópticos, que eso es lo que vamos a entrar. ¿Algo para preguntar, algo para decir, aclarar o agregar? Bienvenido. Una preguntita, Mario. Decía Luis y vos que la iglesia... Perdón, justo subió mi esposo por la escalera y... ustedes dicen que la Iglesia Católica entonces tiene 2 observatorios. ¿Con qué propósito los tienen? ¿Tienen idea? Parece que Luis sabe bastante de eso. A ver, Luis, usted... Miren, la Iglesia Católica ha sido pionera en cuanto a la ciencia. No crean ustedes que nos hemos dedicado solo a rezar y a esas cosas. Tenemos un observatorio astronómico en Arizona y otro en el Vaticano, que está administrado por hombres de ciencia, lógicamente algunos sacerdotes o científicos de la astronomía, astrofísicos, ¿verdad? El objetivo es pues aportar también nosotros a la ciencia, al conocimiento. Acordémonos de que las leyes de la herencia se deben a un sacerdote, a un monje agustino, ¿verdad? Gregorio Mendel. ¿Cómo se dice? El descubridor del Big Bang es un sacerdote belga, jesuita.
sacerdote Lemec. Él fue el que descubrió el Big Bang, que es el origen del universo. Prácticamente es un dato científico. Estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de religión ni de filosofía. Entonces, el objetivo que tenemos es pues demostrarle también incluso a los enemigos de la Iglesia Católica que nos creen muy atrasados y que hemos estado por ahí en la Edad Media. No es así. Tenemos un observatorio astronómico en Arizona y otro en el Vaticano. Y normalmente hay a veces reuniones en el Vaticano con el Papa de hombres de ciencia, ¿verdad? Y se reúnen científicos de todo el mundo. Lo que pasa es que la prensa y la media no le da cobertura a esto, pero sí, el Papa se reúne con ellos, se platican y toman café o mate en este tiempo, yo creo. La razón. Gracias, Luis. Gracias. Muy, muy bien explicado. Muchísimas gracias. Y más Nomás quiero hacer una observación. adelante. Estos señores que venían por ahí del Oriente, lejano Oriente, los persas o como se han llamado, son astrónomos, son astrólogos. Astrólogo era Walter Mercado y los que hay por ahí. Sí, perdón, sí. Ah, Mario también se equivocó. Qué suerte. Ya somos dos. Gracias, Luis. Entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre. Son astrónomos, ¿verdad? Hombres de ciencia, no son astrólogos, esos que leen las cartas y eso y lo otro. Buena observación. Gracias, Luis. No me percibí cuando estaba hablando. Buena observación. Gracias, Luis, por aclarar. Y también... Pero jamás pensaríamos que son como Walter Mercado. No se haga problema, Luis, ¿eh? y derivados, ¿no? Yo quería preguntar algo que mencionó hermanito Mario allí como por el principio casi, de algo de los signos zodiacales. Yo había escuchado también algo así en otras partes de unas explicaciones, pero es como los signos zodiacales se pueden identificar en parte de la historia o del aprendizaje o el conocimiento que estamos adquiriendo como historia, pero ya cambian como cuando ya uno se adentra a lo que es como la adivinación y todo eso de los signos zodiacales, ya es aparte y diferente, o porque me llamaba la atención, pero donde yo estaba nunca había tenido la oportunidad de preguntar por qué se relaciona allí eso con las escrituras. Sí, era el sistema, vamos, el lenguaje científico de la época, sí, pero no era que como hoy que es más, se trata más de adivinanzas, que a veces que te dice tu horóscopo, ¿no? Es así como algo para divertirse, ¿no? Más que nada, pero no es algo serio. Ya la astronomía y todo eso, pues sí ya es un método científico, en el cual los que se dedican a esto, pues es la manera como hacen sus cálculos de lo que va a ocurrir, lo que ocurría y todo eso. Entonces, y la manera como está, al igual como está aquí en la Tierra, que tenemos mapas para dirigirnos de una ciudad a otra, de una calle a otra, pues al igual está así en el cielo, ya lo tienen clasificado, ya lo tienen dirigido, medido, para saber por qué área, sino de lo contrario, pues se perderían, y es los nombres también que se les da. Sí, muchas gracias. ¿Quería agregar algo, Luis, al respecto? No, el señor Mario tiene razón. En la astronomía o en la astrofísica, efectivamente, en el firmamento que es estudiado en el universo, mejor dicho, que es estudiado por la gente que se dedica a eso, sí, tienen mapas. Se ha descubierto que el universo conocido tiene un tamaño de 90,000 millones de años. Ese es el universo que se ha llegado a conocer últimamente con los aparatos modernos y con las ciencias de los que se dedican a eso. Y nomás quiero hacer un comentario. Eso de los horóscopos y eso es pecado. Eso es contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Gente que confía en el horóscopo y si no hay horóscopo, no lee el horóscopo, no sale a la calle o no hace un negocio o no va a ver a la novia. Eso es completamente pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces,
Sí, existen las constelaciones, la constelación de Piscis, la constelación del Can Mayor, pero son nombres que le han puesto los astrónomos a las constelaciones, el grupo de estrellas que está por ahí arriba. Eso es lo que quería decir nomás. El horóscopo, eso es como un más paganismo, es algo pagano, es algo que yo también, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, es como que uno no puede regirse, pero por eso, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Es más, Aunque lo hice cuando era joven creía eso, hasta que me di cuenta que es toda una mentira, ¿no? sí, sí. Yo también personalmente, porque voy a decir que no. Y decir, a ver si este próximo consigo novia y ni pasaba el astro y no conseguía nada. Pero bueno, ¿no? Es la ilusión, la ignorancia también. Pero esto sí, en términos generales, son nombres científicos o terminología científica que se ha mal usado dentro de lo que hoy tenemos como es la adivinación, ¿sí? Y te dan cifras y frases y nombres para confundir a final de cuentas. Sí, más o menos le contestamos su pregunta a Candy. Sí, claro que sí, está muy clarito, muchas gracias. Que aunque pues yo también lo hacía cuando era más chiquilla, más joven, pero pero yo no sabía que el creer en eso pues era pues pecado. Pero ahorita ya sé que ni en juego, ni en broma, ni en nada es no, o sea, es atentar contra el mandamiento. Y pues agradezco la explicación. Está muy bien. Muchas gracias de los dos. Gracias. Y como dice Luis, ¿no? Pues lo usan y sí. A ver, ahora, si el horóscopo dice, hay probabilidades de que te traicione tu marido o tu esposa. Ahí están peleando con el marido porque el zodiaco dijo, el horóscopo dijo que eso era, ¿no? Pues otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos ahorita al área de los datos históricos del bautismo, Jesús y los sinópticos, que es la siguiente parte. Y más que nada, el bautismo es una práctica ya, vamos a decir, antigua, muy antigua a la llegada de Jesús. Es antes de Jesús. No es que Juan se la inventó para partir de ahí, ¿no? Ya era una práctica constante en diferentes grupos religiosos o zonas, por ejemplo, los ritos en Egipto y en Babilonia y otras religiones lo usaban como un signo de borrar, de limpiar, y lo usaban como un rito. O sea, ya era conocido el bautismo, ¿no? Y dentro del judaísmo antiguo o Antiguo Testamento, la inmersión se practicaba para la purificación legal. O sea, los esenios, los de Qumran, practicaban esta purificación para ellos moral y ahí había piscinas rituales en las áreas de Qumran, más o menos lo que es las cercanías al río Jordán. Entonces, eran muchas culturas que lo usaban con anterioridad y cada uno le daba su significado propio, ¿no? En el caso de Juan, en el caso judío, era para limpiar de los pecados, arrepiéntete y quedan por limpieza de los pecados. Por eso en Semana Santa dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio, o sea, purifícate, límpiate. Entonces la inversión era moral de cara a Dios, es decir, ahora soy un consagrado de Dios. Jesús va a bautizarse al río Jordán y hay un doble significado, inclusive histórico. Precisamente por ese lugar fue cuando el pueblo de Israel llegó frente a Jericó, o sea, ahí se instaló antes de cruzar el río Jordán para entrar y apoderarse de Jericó. Jericó queda del lado judío, del lado y vamos a decir del lado oeste del río Jordán, y ellos se instalaron del lado oeste
para cuando Dios les dijera avancen, pues avancen. Entonces por ahí cruzaron el río Jordán donde Jesús se bautizó para poder caminar 7 vueltas para un lado y 7 vueltas para otro lado para que cayeran los muros de Jericó. Ahí lo tenemos en los textos bíblicos. Entonces, es un movimiento que hace Jesús histórico, por decir, a partir de aquí inicia otra nueva era. Así como en el pueblo de Israel cuando llegó a ese punto, a partir de ahorita inicia una nueva era. Es decir, vamos a entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios nos dio. Y a partir del bautismo entramos a la nueva tierra, a la nueva alianza, a la nueva promesa que Dios nos hace de entrar al cielo, a la gloria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre los bautizaba. ¿Tenía necesidad de Jesús eso? ¿No? Pero ¿por qué se bautizó? Por el hecho de cumplir y dar la manifestación exterior de Jesús, y el Padre da testimonio de que Él es el Mesías. Escúchenlo. Mi hijo muy amado, escúchenlo. Juan Bautista lo ve, lo escucha, tiene una visión al respecto, y por eso lo identifica quién es. O sea, de entre tantos que se acercan a bautizarse, ¿cómo vas a saber quién es quién? Porque precisamente tuvo una visión en la cual él iba a bautizar a su Salvador. ¿Sí? Él era el predecesor de Jesús. Entonces, para el protestante, ya más reciente, de 500 años para acá, hay variantes en el bautismo. Por ejemplo, Martín Lutero mantiene el bautismo infantil, no lo quita. Ya lo quitan sus descendientes dentro del calvinismo, ¿no? Y dice, la salvación está en el agua divina, donde Dios se hace presente para el perdón. O sea, si te bautizas, ya eres salvo, ya estás salvado. Y la gracia, si confiesas, la gracia te va a salvar. Ya no necesitas hacer más. Como decía Lutero, peca, haz lo que quieras, porque ya estás salvo, ya fregaste. Zwingli, es un suizo, él rechaza el bautismo para la salvación, y la salvación se da antes del bautismo, el cual es solo un símbolo. O sea, para Zwingli es simplemente un símbolo. No tiene nada que ver, no perdona, no hace, no nada. Simplemente un símbolo, uno porque Jesús se bautizó y ya todo el mundo le sigue, ¿no? Para Calvino, rechaza el bautismo de Zwingli, o sea que no es un símbolo, rechaza el de Lutero, y es un medio normal de la salvación, pero no es 100% necesario. O sea, si no quieres, está bien. O sea, como hay una ambigüedad, si no quieres bautizar, está bien, pero ya está salvo. ¿Para qué? Entonces sabemos que por el bautismo se borran los pecados, se vuelve a renacer, y nos hace parte de una comunidad o miembros de una comunidad. Con Anabatista, en 1525, con ideas de Zwingli, dice, rebautizaban a la gente por derramamiento de agua como símbolo externo de una salvación previamente recibida por la fe. O sea que los que se bautizaban en la Iglesia Católica los volvían a rebautizar para que de esa manera se salvaran. Y por eso esa práctica nace con Batista, de si quieres ser miembro de esta iglesia, tienes que bautizarte. Y es un bautizadero por todos lados. ¿Sí? Si quieres hacerte de esto, pues tienes que bautizarte. Personalmente me han dicho, no, porque tienes a nuestra iglesia, te bautizas y que no sé qué, no sé cuánto. No, dije, si yo estoy bautizado. No, pues que yo era niño, no estaba consciente, pues ni modo, pero yo ya estaba bautizado. Porque me bañaron, aunque no estaba consciente, no sabía ni qué, pero me bañaron cuando estaba bebé. Y me bañaron así, con jabón y todo. Entonces quiere decir que no valió, no estaba limpio, estaba limpio. Entonces, y se llega a la práctica ahora de que quieres ser miembro, tienes que bautizarte. Y todo el ritual y todo eso, quienes lo hacen en albercas, en lagos, que porque en la familia, en los Hechos de los Apóstoles, ahí Felipe, creo, no recuerdo quién era de ellos, que se baja ahí y dice, ¿dónde nos bautizamos? Aquí medio. O sea,
no había lugares donde se bautizaban en un lugar específico. Eran perseguidos, no había libertad religiosa. Entonces había que esconderse, había que hacerlo en cualquier parte. Entonces dice, y se bautizó toda su familia. O sea, familia, también los niños, ¿no? Entonces también se bautizaban a los niños. Ciertamente los evangelios no dicen, nomás dice ir y bautizar, predicar, etcétera. No dice el cómo. Si es por chorrito o si es por inmersión. Aquí es la intencionalidad del sacramento. Y rebautizarse, pues no. Si no aceptan el bautismo, vamos a decir, católico, romano, pues es tu problema. Pero sin embargo, dentro de la comunidad religiosa de iglesias católicas, es aceptado todos los bautismos. Así que si hubiésemos sido, vamos a decir, de rito constantinopolitano y nos vamos a hacer del rito romano, pues el bautismo es válido y no es necesario rebautizarnos. Y lo mismo que si vamos del rito romano a cualquier otro rito, ambrosiano, cosmopolitano, siriaco, etcétera, etcétera, también nos aceptan nuestro bautismo. O sea que si vamos a un lugar y solamente hay iglesia o misa de rito ambrosiano, pues nos acepta como tal, como comunidad, porque somos parte de ellos y ellos parte de nosotros. Lo mismo los otros sacramentos. Así que por eso no hay duda. Entonces, Juan Bautista, de entrada, es por herencia sacerdotal. No es, y Jesús es por herencia biológica, es esenio, es decir, descendientes de los de Qumran. Los de Qumran no todos eran sacerdotes o monjes, sino que había como lo que hoy llamamos los terciarios, los seglares, como los terciarios franciscanos, terciarios carmelitas, etcétera. ¿Por qué terciarios? Porque está el sacerdote, el hermano y el seglar. Será el terciario miembro de los carmelitas, de los franciscanos, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús es de familia genealógica de los esenios de Qumran, que fueron expulsados por la llegada de creo que Zacarías de los Macabeos, porque empiezan a crearse un movimiento sobre el Mesías, tenemos que tener un Mesías, y el Mesías, pero ellos se referían al Mesías como Jesús vino, un Mesías libertador del poder político que estaba en turno. Entonces, los macabeos, los líderes, decir, oye, nos partimos tantos años en reconquistar Jerusalén, reconquistar la tierra prometida, y va a venir un tal Mesías para gobernarnos. No. Entonces ponen a sus sacerdotes, los ordenan sus sacerdotes y nacen se me fue ya se me fue el nombre. Están afiliados al poder, lo he dicho en otras clases, están siempre afiliados al poder, los fariseos, los saduceos, son siempre afiliados al poder. Es una élite gobernante, política, religiosa, poder social, religioso y económico. Los saduceos, siempre pegados al poder político del momento. Entonces, los macabeos dicen no. Empiezan a matar a los esenios y se empiezan a dividir, esperan a correr, obviamente. Muchos corren para Qumran. Y de hecho, el bisabuelo de Jesús era esenio. Perdón, es decir, esenio, practicante, solamente que renunció, como quien dice, a la práctica porque no se casaban, así como estilo los monjes. Renuncia a eso, crean una orden terciario, o sea, que te puedes casar, tienes relaciones con tu esposa, etcétera, tienes familia e hijos, etcétera.
Entonces, de ahí viene la línea genealógica de Jesús. Y estos de Qumran, pues también son viejos, ¿no? Son de la época de Levítica, de la tribu de Leví, pero también mm, Isaías, el profeta Isaías, les da reglas para que puedan vivir como tal, apartados del mundo, de la oración, como conocemos ahora los monjes, los conventos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nacen los conventos, o la idea. Entonces, cronología del bautismo, antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, baños de agua para limpieza ritual ordenados por Dios a Israel. Y lo tienen en Levítico, Números y Deuteronomio. Hacia el año 200 antes de Cristo, al 70 después de Cristo, los rituales de inmersión de agua en el periodo del segundo templo en Israel, cuando se empiezan a practicar. Se sumergían personas y también cosas por parte de las interpretaciones de los fariseos a la ley. O sea, se bautizaban, pero ellos interpretan decir, no, tienes que sumergirte. Ahora, la línea protestante dice, es por inmersión. Y todavía si se fijan, si les sale un pedacito de un dedo, no se sumerge, no está bautizado y se vuelve a repetir el bautismo, ¿no? Entonces eso es ritualismo. En el primer siglo de la era cristiana, pues sabemos Juan Bautista lo practica y tenemos los textos bíblicos. En el siglo segundo, es decir, en el año ciento y tantos de la era cristiana, pues había una enseñanza para ser candidato, o sea, no se bautizaba por puños y costales a cualquiera, sino había una enseñanza a lo largo de los 40 días de la cuaresma, llamados catecúmenos, ¿sí? Y por eso ahí era una enseñanza en la cual se bautizaban de forma trinitaria, los sumergían 3 veces, en el nombre del Padre, una sumersión sobre el Hijo, la otra sumersión sobre el Espíritu Santo, otra inmersión. Entonces eran maneras, formas de celebrar el bautismo. Candy levantó la mano. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, ok, ya le moví algo aquí, no sé para dónde se me fueron. Antes de que avance más, le quería preguntar, por ejemplo, a alguien de otra denominación, como cristianos, cristianos evangélicos o cristianos de otra denominación, si han estado allá por mucho tiempo y tienen su bautismo así, ya cuando están grandes y en agua, por su tradición o por sus papás, por como sea, pero después ellos deciden pasarse a la iglesia católica y ya son adultos, pero supuestamente están bautizados allá de mayores, ya grandes, y se vienen a la iglesia católica por su decisión propia. Entonces ellos se les cuenta su bautizo que traen o tienen que bautizarse en la iglesia católica. Tendría que bautizarse de nueva cuenta porque no es reconocido el bautismo de ellos. Y no es como así, por ejemplo, que alguien dijera, por ejemplo, que alguien le dijera así como usted dice, hermanito Mario, que diga, bueno, pero a mí ya me bautizaron y eso cuenta porque así como los ritos que hacen o las cosas que hacen, pues valen para ellos. Es como de nosotros, el bautismo de nosotros, para ellos no vale o no cuenta. Quieren que uno se bautice otra vez, ¿verdad? Entonces, pero viene siendo como lo mismo, pero igual en la iglesia católica pues no se reconoce ese bautizo, por eso se tiene que hacer otra vez. Entonces, porque entra la parte como administrativa o en parte como teórica, está el bautismo ilícito y el bautismo lícito. Entonces, el de ellos es ilícito, o sea, no es reconocido, no es oficial. El de nosotros es lícito. ¿Sí? Oh, ok. Entonces, por eso dice, ok, pues tienes que adoctrinarte, ve a Rica, porque ya eres adulto, ya verás las clases de Rica para que entiendas la idea, el concepto y la vivencia desde el punto de vista
cristiano católico. Y ok. entonces, Sí, muchas gracias. A usted. Entonces, en el bautismo, pues eran catecúmenos y se preparaban durante los 40 días para el día de la resurrección, era cuando se realizaban los bautizos, generalmente, y hacían todo un ritual durante la noche, para la mañana hacer los bautizos. Y había un periodo de prueba, a ver si es cierto que era converso o es puro cuento o es un espía, ¿no? Entonces había, por ejemplo, casos especiales, no todos tenían que ser, o sea, como el término general, siempre no todos tenían que ser de inversión. Sin embargo, también, vamos a decir, en la cabeza, como lo tenemos hoy, por algunas situaciones especiales de enfermedad, si está en estado prácticamente mortal, ¿no? Por ejemplo, San Agustín, se enoja porque su papá se bautiza. Él dice que es un hipócrita porque toda su vida andó de vagabundo y ahora, hacia el final de sus días, prevé morir, se bautiza. Entonces, que está bautizando por miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se bautiza y ya, no hay ninguna preparación, no hay nada, porque pues ya. Entonces, la muerte de los catecúmenos antes de ser bautizados, o sea, hay otro tipo de bautismo que se llama bautismo de sangre, o sea, los mártires. Bautismo de agua, bautismo de sangre. Si alguien por ahí dice y confiesa, sí, yo creo en Dios y soy cristiano y soy creo en Jesús que es Dios y Salvador, lo matan, pero nunca ha sido bautizado, nunca no ha sido ni instruido, vamos a decirlo así. Su bautismo vale porque es un bautismo de sangre. Entonces, los padres cristianos en aquella época bautizaban a sus hijos pequeños porque estaban cerca a morir, estaban muy enfermos, y nacía la teología de que si no se bautisman se van al infierno. Nace también lo que llaman el limbo, ¿no? Entonces, aparte los bautizaban pequeños porque el índice de mortandad o de mortalidad, mejor dicho, en esa época era muy alto en la mortalidad infantil. Era muy, muy alto. Entonces los bautizaban de pequeños para que tuvieran el bautismo de Jesús. ¿Tiene carga de decir algo, Luis? No, gracias, sígale, que está muy bonito. Por ahí ya vi que, yo no sé si nos está escuchando Ana Gaitán, esa es una de mis convertidas. ¿Estás por ahí, Ana? Sí, aquí estoy. Bueno, Ana Gaitán, bienvenida. Es alguien Gracias. más de las ovejas, también es hija de Abraham, de las ovejas que viene para el redil. Gracias por estar aquí, Ana Gaitán. Gracias. Gracias, Ana. Si gusta para activar su cámara, para conocerla, sí, es mejor. Ahorita todos activan su cámara. Pues bienvenidas, Ana. Esperemos que algo se le pegue, ¿no? No por Mucho gusto, Ana. No por usted, sino por mí. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Entonces, por eso empezó a bautizar a los niños, por el alto nivel de mortalidad que había, por el parto o de pequeños ya, pero para decir, estos, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van si no son bautizados? Pues hay que bautizarlos, que se van al limbo, esto y lo otro, que no entran. ¿Sí? No, los chamacos entran directos, ¿no? No tienen nada, el pecado original, ¿no? Pero no tienen tampoco voluntad de tener sus pecados personales, ¿sí? Entonces, San Hipólito es el siglo III, que es el año más o menos en el 215, y Orígenes en el 254, defiende el bautismo infantil, fue como si fuera una tradición dada por los apóstoles. O sea, los apóstoles bautizaban también a niños, no solamente adultos. Cipriano, ya en el año 258, ya han pasado varias generaciones de cristianos, encuentra la razón teológica para el bautismo de infantes. O sea, si no sea es por muerte, porque se están muriendo, porque están muy enfermos,
Entonces viene el pecado original, o sea, hay que quitar esa mancha y los estragos que hizo por Adán haber pecado. Podemos decir, ¿yo qué culpa tengo? Pues de ahí somos descendientes, ¿no? Es por la decisión, o sea, si alguno de nosotros se va y se gasta su cheque al casino, el hijo va a decir, ¿yo qué culpa tengo que tú te has gastado el dinero en el casino y me estoy muriendo de hambre? Sí, es la consecuencia a la siguiente generación. Entonces, el cristianismo cuando se vuelve la religión oficial del Estado o tiene libertad jurídica con Constantino, hacia el año más o menos 313, 319, por ahí más o menos, y se hace oficial ya como parte de todo el imperio a partir del año 391. ¿Por qué Constantino le da esa libertad jurídica a la iglesia? Principalmente por dos factores. Uno, porque su madre era católica cristiana, y ella le pedía y le rogaba que vamos a decir, se lanzara a la candidatura, por decirlo así, de ser el rey de Constantinopla del imperio, pero para proteger a los suyos, es decir, para proteger a los cristianos. Su madre le insistió y le insistió y le insistió. Hay dudas históricas de que Constantino se haya bautizado, unos que dicen que sí, otros dicen que no, pero pues ese no es nuestro problema, sino de él. Eso por un lado. Por otro lado, había la matanza contra los cristianos, como todos lo sabemos, en la iglesia primitiva, y a raíz de vamos a decir, de la plática o la idea que le dio su madre, empezó a ver que la mayoría del ejército ya eran cristianos, velados, callados, sin decir nada, por prudencia, por lo que haya sido, pero no decían nada, pero ya muchos del ejército ya eran cristianos. Entonces, otros, él mismo dice que se adjudica que él ve una cruz en la cual, al obtenerla, porque hay una revuelta interna dentro del Imperio Romano, entonces dice, la cruz ahora va a ser mi símbolo de la victoria, porque él tuvo esa visión que ganaría la guerra si lo tomaba como tal. Entonces, Constantino no es, como generalmente la línea protestante nos dice, que fundó la iglesia. Le da libertad jurídica. En México, los que somos mexicanos, no teníamos libertad jurídica hasta 1994 más o menos. Es decir, el año, pues casi desde la independencia de México, con los masones y Benito, ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo y Costilla y todos ellos, hasta 1994 aproximadamente, la Iglesia Católica no tenía reconocimiento jurídico del Estado. Los que eran sacerdotes o se ordenaban sacerdotes no eran considerados ciudadanos mexicanos, pese a nacer, vivir y morir dentro del territorio mexicano. Entonces viene Salinas de Gortari, modifica la ley, entonces ya se pueden hacer con más libertad a actividades externas de manifestación religiosa. Y entonces ya tiene un reconocimiento jurídico. Es decir, que todo el que es, en este caso, sacerdote o cristiano, es reconocido sus derechos civiles también. Entonces, y es lo que hizo Constantino, reconocerle sus derechos. La libertad, lo que hoy llamamos la libertad religiosa. Es decir, si tú quieres ser cristiano y quieres practicar esa religión, practícalo. Si tú eres pagano, le crees en el Dios Zeus, en el Dios no sé qué, no sé dónde, practícalo. O sea, hay libertad de expresión religiosa. Ese fue el gran ingenio que tuvo Constantino,
gana la revuelta, se consagra como tal emperador, de Roma, gobernando desde Constantinopla, lo que hoy es Estambul, Turquía, y no desde Roma, pero él funda Constantinopla, mejor dicho. Él ve que si en un paseo que dio, o un viaje que dio, que quien gobernara esa zona iba a gobernar el resto del mundo, para Europa oriental y para Europa occidental, y Rusia y China y todo eso. Entonces, por eso es que puso su ciudad, le puso Constantinopla a nombre de él mismo como emperador. Y ahí murió. Entonces, cuando se nos dice la Iglesia Católica la fundó Constantino, pues no hay bases ni jurídicas ni históricas, porque ya el cristianismo ya existía. Hoy escuché a un pastor, me pareció interesante, no fue interesante, la pregunta sí me pareció interesante, se lo viene explicando a mi hijo. La respuesta más fuera de onda, pero le preguntaron al pastor, ¿cuándo es cuando nace la iglesia como tal? El pastor dice que cuando Pedro confesó que Jesús es el Mesías, cuando Jesús les dice, bueno, ¿qué dice la gente? No, pues que eres Elías, que eres el profeta, que es el otro. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Ah, pues tú eres el Mesías, el enviado de Dios, etcétera, etcétera. El pastor dice, ahí nació la iglesia. Y yo aquí pensando, no creo. La iglesia nace con Jesús mismo, porque él la funda. ¿Sí? Es decir, en las predicaciones, en su vida pública que se dedicó, ahí funda la iglesia, porque establece apóstoles, los obispos, por decirlo así, de la nueva iglesia. Entonces Jesús mismo, quien les llamó Pedro, no porque confesó, que por su lengua y confiesas, etcétera, no porque esos confesaron, simplemente porque el hecho que Jesús la funda como tal. Entonces, el Concilio de Cartago, dirigido por San Agustín, condena y rechaza el bautismo infantil. Perdón, condena a todo el que rechace el bautismo infantil. No es que rechazaba el bautismo infantil, sino que condena a todo el que rechace ese. Y la Iglesia de Oriente bautiza a niños por otra razón. Hay iglesias de Oriente que por membresía, por ejemplo, hasta el siglo XIII, 900 años después, la Iglesia Católica romana, de rito romano, separa el bautismo de la primera comunión, mientras que la Iglesia Ortodoxa de Oriente lo mantiene como tal. Entonces, esas son las variantes a lo largo de la historia, lo que es el bautismo, cómo se va a ir practicando y cómo se fue modificando. No se modifica la fórmula, pero sí la manera, la forma de practicarlo. Preguntas, respuestas. Ahora, pues el bautismo, que el niño tiene que llevar el ropón, que tiene que llevar esto y que te lleva aquel otro. Y muchos no bautizan a sus niños porque por el gasto económico que implica tanto la ropa del niño como la fiesta. Y es más la fiesta que el bautismo. Entonces, no importa, con su ropa sencilla como tal, pues pueden bautizar, no se tienen que hacer fiesta, no se tienen que hacer así gran cosa y gastos por todos lados. Simplemente va, se bautiza y listo. Los padrinos, los compadres, los padrinos, es decir, el testigo que la va a hacer de papá si el papá biológico falla. Pero a veces nosotros no conocemos nuestros padrinos. Mario, una preguntita. ¿Me escucha? Sí. Quedé en duda porque primero parecía como que en un momento me pareció como que no era necesario bautizar a los bebés, pero después dicen, bueno, si alguien perdió la herencia, entonces no se entendió muy bien el mensaje de eso. O sea, ¿es necesario entonces para los bebés o no es necesario? Es necesario el bautismo en los niños porque uno,
Una los hace miembros de la comunidad cristiana de fe y por el bautismo, los hacen parte de la salvación dada por Jesucristo. Y Ah, ok, porque en un momento me pareció entender que decías como que lo habían hecho porque se morían o porque, o sea, pero no. Ok, sí, hubo un malentendido entonces ya entendí, gracias. Entonces, para muchos, poco más sobre el bautismo, para otros grupos o culturas, pues una ceremonia de ciclo de la vida y de volver a nacer y que su vida se transformará. Entonces, a muchos bautizaban los niños porque a los 4 meses, por relacionado con los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, las niñas 3 meses, por considerarse de un número, ¿no? Entonces, para muchos representa pues un ciclo de vida y de volver a renacer. Preguntas, respuestas, agréguenle, pónganle, díganle, porque el próximo semana vamos a estar viendo los sinópticos y luego después vamos a ver, Mateo, un poco lo de las aventuranzas, porque Jesús se aventó esas aventuranzas tan bonitas y muy elegantes y prometedoras, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué lo dicen? Lo dicen nomás porque sí, o tiene un fundamento. El por qué. Y después vamos a ver la muerte, la Eucaristía, cómo se instaura a lo largo cómo se realiza a lo largo del tiempo. Y el lavatorio de los pies, pues que en cada misa que celebraba en la iglesia primitiva, se hacía el lavatorio de los pies. ¿Vamos bien o vamos muy mal? Perfectamente. Vamos bien, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna deuda? Bueno, esas muchas. Pero eso lo quería dar a entender sobre esta situación del bautismo, que es cada quien lo va a tomar de diferente pues, manera, diferente en la cultura, como venimos. Pero todo constituye que es una limpieza, aunque se hayan sido paganos y lo practicaban a la manera de su religión, pues lo consideran como una manera de limpiarse, de estar limpio. ¿Candy? Sí, perdón, quería preguntar desde antes, pero antes de que pase a otro punto, quería preguntar, a lo mejor ya lo dijo, pero no escuché por estar escribiendo. Estaba ahí como lo que nos enseñó al principio cuando casi nomás estaba el hermanito Luis, dice de las otras religiones, de las otras iglesias de rito romano, cuando nos enseñó que lo que es el Vaticano, que es pequeña, que somos una pequeñita parte nosotros, los católicos. Ok, los otros demás de rito romano tienen su sacerdote, así como el de nosotros, que es, ¿cómo se llama? Tienen su celibato, o ellos tienen a su familia, tienen familia como en otras denominaciones. Ahí está. Muchos son casados. El rito oriental permite que el sacerdote sea casado, pero el obispo no. El obispo tiene que ser, vamos a decir, soltero. Pero el sacerdote común puede casarse si lo desea. Es una opción, no es, o es opcional, no es una imposición que tiene que casarse o que no tiene que casarse. De hecho, un semestre antes de la ordenación de la graduación de capellanía, terminó sus estudios de capellán un sacerdote católico, casado, conocí a su esposa y sus niños porque vinieron aquí a Utah el día de la graduación, y él es sacerdote católico de rito ucraniano.
Entonces, que sería este que está aquí aproximadamente, aquí en esta esquina abajo, ahí, perdón. Que está en esta esquinita aproximadamente, entre etiopiano y lo ucraniano. Y él celebraba la misa y yo le preguntaba, a ver, ¿cómo es ustedes? No, te hacemos la misa, hacemos todo. Pedimos por el Papa, pedimos por nuestro jefe superior, pero tienen otro inferior que es para el rito oriental. O sea, el Papa no va a estar en todas, sino que tienen sus diferentes administradores en el entorno, pero están, vamos a decir, pertenecen o son afiliados dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ellos es opcional el casarse. El no casarse se empieza a imponer en Occidente por dos motivos. Uno, por lo que sabemos, pues Jesús, soltero, instala el sacerdocio, ordena a los obispos o los apóstoles como tal, y los manda a predicar, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, tenemos que hacer gastos. La iglesia, y por eso a veces los pleitos con la iglesia occidental, pero oriental, porque Occidente dice, no, vamos a estar en el celibato. Históricamente, el celibato se da por esa razón de fe y de práctica de parte de Jesús, pero también por otra situación histórica compleja que se dio como unos siglos después, como en 600, 700 de la era cristiana. Porque al principio todos eran casados, o la mayoría eran casados, incluyendo los apóstoles. Pero en Occidente se quitó eso porque se empezó a crear un problema dentro de las viudas. La iglesia se encargaba, obviamente por ser esposa de un sacerdote o de un obispo, se encargaba de la manutención de la viuda y de los hijos si el sacerdote moría o el obispo moría, hasta que ya fueran mayores. Y la señora hasta que muriera, o sea, vitalicio la ayuda económica que se le daba. Pero entonces empezaron a hacer cálculos las señoras y dijeron, ok, si mi esposo fue obispo de la catedral de París, por ejemplo, Nuestra Señora de París, o de Notre Dame, y tiene ingresos, ahora en dólares, vamos a hacer un cálculo, y tiene ingresos al año de $50 millones, yo quiero viuda, aparte de la indemnización que se me da por haber sido esposa del sacerdote o del obispo que servía ahí en la iglesia en París, quiero el 10% de los ingresos totales de la iglesia. O sea, de la iglesia no universal, sino de la iglesia particular, de la catedral, del templo, etcétera, etcétera. Y pues empezó a ser un problema, ¿sí? Un problema grande, hasta que pues yo creo que ya no podían más, o dijeron, no, vamos a ponerle aquí un límite porque si no, no. Entonces, calcularon que a partir de ahorita, las que son viudas les vamos a pagar hasta que se mueran, ¿no? Les vamos a ayudar, no las vamos a abandonar, incluyendo si tienen menores, y una vez que lleguen a mayores, pues ya no, ellos buscan su vida, pero nosotros seguimos con ustedes. A partir de tal fecha ya no vamos a ayudar a nadie porque ya se va a morir la última viuda. Entonces, históricamente, por ese conflicto económico, la iglesia empezó a empujar más el celibato del lado occidente. Ese es por vuelvo a repetir, por el lado histórico. Por el lado sacramental, sabemos que Jesús ordena y establece el orden sacramental. Y era un proceso normal que iba a pasar a través de los siglos, porque al principio pues eran casados, tenían que ser adultos de cierta edad, no pueden ser menores porque pues tienen que tener ciertos estudios, preparación y experiencia de la vida. Entonces, hasta que la iglesia ya dijo, ok, a partir de ahora, no más. Si queda claro, no quiero que quede confuso este punto del celibato, que es un sacramento
No, perdón, no es un sacramento, sacramento es la orden sacerdotal, es un sacramental de la iglesia, porque los obispos, perdón, los sacerdotes que van a ser ordenados diocesanos no hacen una promesa de castidad, sino de mantenerse castos, sí, pero no es un sacramento. Hacen una promesa de mantenerse célibes. Es una promesa, pero no es un sacramento. ¿Las confundí o no las confundí? No, sí, está claro. Como por ejemplo, cuando pasó mucho controversia con lo del padre Alberto Cutier, él siguió como sacerdote ejerciendo y se pasó a otra. Ahora yo estoy como entendiendo, no sé si estoy equivocada, o que a donde se fue, no es como que se fue con otra religión de otra denominación, se fue con lo de los mismos del rito romano, donde sí se les permite tener esposa y siguió siendo católico, o cómo fue allí. Donde se fue, por ejemplo, el padre Cloutier, lo que hizo fue un show, primero, ¿no? O sea, no haces un show. Si quieres tener tu mujer, quieres casarte, pues pide permiso y listo, ¿no? O sea, fue un show que hizo. Como si lo hizo pues de una manera inadecuada, pues, pero el motivo es al otro. Ok. Entonces, lo que hizo, como el rito romano no le permite estar casados, entonces lo que hizo se fue con los episcopales o episcopalianos, que son los anglicanos en Estados Unidos. Ajá. Entonces ellos tienen como su autoridad máxima pues al reino, la autoridad máxima religiosa. Entonces ahí sí les permiten, pues es opcional, que pueden casar, pueden tener sus familias. Ahora, cuando un sacerdote de otra denominación cristiana, católica, que es casado y se viene al rito romano, lo reciben con su familia y con su esposa como tal. O sea, no tiene que dejar la esposa para venirse al rito romano. Y hay muchos sacerdotes así que se han venido al rito. Taylor Marshall tiene su canal de YouTube y él es sacerdote, ¿verdad? Pero no ejerce y tiene su familia y todo eso. Pero cuando se vino o se convierte al catolicismo, le dijeron que es opcional si tú quieres ejercer. Él no quiso. Pero hay otros sacerdotes que sí ejercen su sacerdocio porque vienen ya así. Ahora sí vienen con el paquete, ¿no? Pero ellos eran, perdón, Mario, ellos eran del rito católico, ¿no? El que se movió con su esposa y sus hijos. sí, estaba dentro del círculo católico, ¿correcto? Sí, están dentro del círculo católico porque los anglicanos hasta cierto punto tienen la sucesión apostólica. Si recordamos, cuando Enrique VIII se separa de Roma o del Papa, lo hace porque él quiere casarse con otra mujer, con Ana Bolena, y quiere dejar a Ana Catalina de Aragón para poder tener hijos y porque Ana Catalina de Aragón no le daba un hijo y solamente niñas, él quería varones. Tenía a María, que después fue reina de Inglaterra también, allá por 1550 por allá. Entonces, Ana Catalina de Aragón no le da hijos varones, entonces él quiere casarse con su amante, que es Ana Bolena, y tampoco le da hijos varones. Entonces él quiere casarse para buscar varones, echándole la culpa a las mujeres, cuando la culpa pues es él, ¿no? O era él. Entonces, cuando se separa, obviamente manipula a todo mundo y forza y presiona, uno los mata, otro los condena a la torre, como Santo Tomás Moro, no era sacerdote, era laico, lo condena como tal. Entonces, esos obispos que eran católicos de rito romano,
pues ordenaron a otros obispos. Esos obispos ordenaron a otros obispos sucesivamente y también ordenaban a sacerdotes. Entonces, ellos tienen lo que se llama, muchos de ellos, no todos, la línea de sucesión apostólica. Por eso es que los ordenados son, vamos a decir así, aceptados dentro de la iglesia. Ellos no tienen que reordenarlos, simplemente los educan, le dan más entrenamiento. Pero Mario, entonces, si una persona que es católico quiere casarse y a la vez ser sacerdote, entonces puede entrar dentro de la línea del catolicismo, dentro de otra rama, y después pasarse y tener su esposa y sus hijos. Bueno, ¿en qué variaría entonces lo del celibato? Si se pueden pasar, eso es mi pregunta. Ok, recordemos que los anglicanos no están bajo dirección del Papa, ¿sí? No están bajo dirección de Roma. Ellos están, como quien dice, independientes, no pertenecen, no obedecen al Papa, sino al rey que está ahorita. Antes era Isabel II. Los anglicanos que católicos. No, los anglicanos. Ese es un grupo religioso, el cual se separó por a través pero no es parte del catolicismo. Pero no son, técnicamente no son parte del catolicismo. Técnicamente ¿Cómo? Bueno, entonces, pero esta persona entonces que pasó con su esposa y sus hijos, ¿era anglicano? Era anglicano y se pasó y se vino para la Iglesia Católica Romana, o de rito romano. Pero dicen que no es, pero hay muchas ramas dentro del catolicismo, por lo que nos mostraste vos, que hay gente que se casa. Entonces, cualquiera que se case y después se mueve a la parte romana es aceptado con su familia, ¿correcto? A ver, si es ordenado anglicano o de otro, en este caso de anglicano. Ucraniano, pongámosle. Ucraniano casado. Bueno, ucraniano, ellos están dentro de la afiliación de las iglesias católicas. Claro, por eso si un ucraniano con su esposa se pasa el rito católico, es aceptado con su esposa y sus hijos. Exacto. Por más que esté casado. Ajá. O sea, entonces, ¿por qué? Sí. Si se pasa del rito ucraniano, como este amigo se llamaba Isaac, se pasa del rito ucraniano, se pasa al romano, pues no solamente se pasa él, sino se pasa toda la familia al rito romano y vive como tal, como de rito, con su familia, etcétera, etcétera. O sea, no le van a decir, divórciate o deja a tu mujer para que te puedas venir al rito romano. No, te vienes con todo. Pero puede dar misa, por ejemplo, Sí, puede dar misa, puede confesar, puede administrar los sacramentos, todo. ¿Y por qué se pasaría de un rito al otro una persona? Porque cuando están muchos de ellos, a lo que he escuchado de ellos, es están, por ejemplo, en el rito anglicano, dicen, todas las iglesias que dicen, esta es la iglesia verdadera, la que fundó Jesús. Todas las iglesias lo dicen, van protestantes, ¿no? Entonces, se hace una investigación. O sea, por ejemplo, Pío XII, allá por el año 1945, mandó a hacer una investigación si los anglicanos tenían sucesión apostólica. Es decir, si yo ordeno a un sacerdote y se hace fungir como sacerdote y dice que es sacerdote, no está ordenado, porque yo no soy obispo, ni tengo la facultad para ordenar. Pero si un obispo ordena a un sacerdote, entonces ese obispo tiene la facultad para ordenar. ¿Sí me entiendes? Entonces yo, como pues, el anglicano, que hasta cierto punto, por ejemplo, tiene que ordenan ahora a las mujeres, entonces ahí ya se corta la sucesión apostólica. Ahí ya no procede. Entonces, si ella ordena, por ser obispo anglicano, ordena a sacerdotes, su ordenación de sacerdote no es válido porque no está dentro de la sucesión apostólica.
O sea, no viene de los apóstoles. Sí. No, la idea es que muchas personas a lo mejor no, en la Iglesia Católica no se casan porque el celibato es un requerimiento, pero la Iglesia Católica es tan amplia que puede estar en otro rito y luego pasarse. En ese caso, ¿de qué serviría el celibato si la persona, obviamente, tiene que ser aceptada si se cambia, pero si el celibato es algo importante, creo que de la misma manera aplicaría no te cambies, quédate en tu parte porque estás casado, tenés, o sea, me parece como que para algunos es requerido y para los otros es como que pueden pasarse porque obviamente estaban en otro rito, ¿no es cierto? En otra parte. Sí, o sea, todo me parece medio... Va a depender el rito. De hecho, una de las causas y las razones por la cual Occidente rompió con Oriente fue precisamente una de las causas, precisamente eso de la ordenación y del matrimonio, donde dijeron, ok, no va a haber matrimonio en Occidente. Vamos a mantenernos célibes porque así Jesús lo dijo, Pablo lo manifiesta, etcétera, etcétera. Entonces se mantienen como tal. Otros ritos de rito oriental dicen, no, nosotros vamos a seguirle así. Entonces ellos ponen una ley donde dice, ok, si es sacerdote sí puede casar. Aquel que aspira al obispado no puede casarse. Ok, más que nada el obispado. Ok, no pueden aspirar al obispado, entonces. Correcto. Esa es una diferencia. Perfecto, gracias. Última pregunta, última. Si, por ejemplo, uno de los sacerdotes católicos se cambia a una iglesia de, por ejemplo, de oriental o ucranianos, o donde se permita pues tener familia, y tiene su familia, pero luego quiere regresar a la iglesia católica, pero ya trae familia y ahora sí lo aceptan, aún así. Y porque es parte de todo el catolicismo, los aceptan de tal lado para el otro, ¿no es cierto? Es lo mismo. Sí, hacen una investigación primero, ¿por qué se fue? Si nomás por casarse y luego regresar después. O sea, que hay una mala intención. Recuerde que el sacerdote, una vez ordenado, es sacerdote para siempre, casado o soltero, ¿sí? Porque tiene carácter para siempre. Hay muchos sacerdotes ahorita casados de rito católico que siguen siendo sacerdotes, pero no ejercen su ministerio. No están autorizados para hacerlo, pero no dejan de ser sacerdotes, aunque estén casados o juntados, como sea. Imagínese como, por ejemplo, nosotros que estamos grandes y cómo se crea esa confusión, esa como sorpresa, porque es que son cosas de las que no estamos enterados. Y imagínese a los jóvenes o a los niños, se les dice, capaz dice, mira, ves tu iglesia, ves todo lo que hacen, se inventa una cosa, se inventa otra cosa. Ahorita es la pelea ahorita con los jóvenes, que es lo que dicen, que ya ni en la Biblia quieren creer, ni en las iglesias, ni en nada, que porque todo es invento de las personas y todo es invento de aquí y de allá, y que eso al último ni existe, y que para qué andamos creyendo. Esa es pues ahorita la controversia, la lucha, la guerra y todo eso en las familias. Recordemos que los generadores de ateos somos nosotros de la iglesia. Sí, por nuestro comportamiento, por nuestro mal testimonio. Mala información. Mala información y todo eso. Y dice como también nuestra ignorancia, porque todo esto ahí ha estado toda la vida, solamente que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de escudriñar, de buscar, de estudiar o de leer, y así como nosotros, pues hay muchísima gente, la mayoría de la gente no sabe esta información, son muy contaditos,
y gracias a Dios que nos regala esta clase y aquí estamos aprendiendo. No se nos graba todo, pero de a poquito y lo podemos compartir a alguien, pero luego va uno y lo comparte y no nos creen, dicen que no es cierto, pero bueno, ya no se le puede obligar a nadie. Sí, Por lo pronto agradecemos que nos está compartiendo y que nos está instruyendo, y muchas gracias, hermanito Mario. Sígale. Gracias, Candy. Luis, como que tienen cara de decir algo. Mire, otra de las razones por la que se impuso el celibato fue por allá hace pues varios siglos en la Iglesia Católica. Los papas eran casados, los obispos eran casados y nombraban para los mejores puestos de las parroquias, de las comunidades, pues a su familia, a sus hijos. Te vas a ir de cura a la Catedral de París, o como eres hijo del obispo, te vas a la Catedral de Los Ángeles. Entonces, un momento, acuérdense de los famosos Borgia. Pues Allá bueno, no sé las fechas de los Borgia, que era una familia italiana muy poderosa dentro de la iglesia y dentro de la sociedad italiana. Ellos mandaban muy fuerte. Entonces, esa fue una de las razones también por las que, bueno, dijo la iglesia, un momento, aquí tenemos que poner orden, y la manera de poner orden es esta, ¿verdad? Entonces, todos nos basamos a eso. Por ahí tengo, ahorita no lo tengo conmigo, el Código de Derecho Canónico, pero lo tengo por ahí. Entonces, yo me comprometo a investigar para la próxima clase dos cosas. Una de los magos, de estos astrónomos orientales, parece que cuando fueron el exilio, bueno, después, no quiero hacer revolver una cosa con otra. Sigamos entonces. Sí, tiene razón, los Borgia son españoles. Españoles, yo pensé que eran italianos. No, aunque vivían en Italia también, están por todos lados. Los Borgia son italianos, tuvieron varios papas, entre ellos Calixto, Calixto III, creo, y por ahí en 1470, por ahí más o menos, donde Rodrigo Borgia llega a ser papa bajo el nombre de Alejandro VI. Perdón, sí, Alejandro VI. Este papa tiene su amante, de la cual tiene muchos hijos. Estaba Juan, César y no me acuerdo su hija. La hija la casaba, era un títere la hija. La casaba con el hijo del rey o del emperador que estuviera en turno, que le convenían los intereses de Alejandro y de la familia Borgia. A César, que era militar, lo hizo cardenal para que él llegara a ser papa y así se mantuviera la familia Borgia en la jerarquía en Roma. Y la moral de la iglesia, el comportamiento de los obispos de aquel entonces y sacerdotes, pues dejaba mucho que desear, y por eso viene la rebelión de Martín Lutero. Entonces, sí, o sea, había que poner un orden, y ese orden lo puso el Concilio de Trento. Lo volvió como a reajustar, ¿no? Si este es un desorden, vamos otra vez al origen. Ana Gaitán tiene preguntas. Así, ¿para qué me metí a esta? No, estoy aprendiendo y estoy observando y absorbiendo. Es mucha información. No empecé, no estuve desde el principio, así que no entendí cómo de nuestro Señor Jesucristo bautizaban de edad mayor, a cómo empezaron con los niños. Toda esa parte me perdí, pero espero que Juan Luis me explique después, ya que él estuvo en esa clase. Y hombre, hoy empezamos con eso, Ana. Okay. Hoy empezó con esa. Okay. Te la van a grabar, te la van a mandar para que la revises. Está bien, es lo que quiero saber, lo que me perdí nada más. Pero Nada. es muy interesante todo lo que estoy aprendiendo, y yo soy nueva para esto porque yo de niña fui católica con mi familia, y de ahí
nos convertimos en testigos de Jehová, toda mi familia es testigo de Jehová, yo soy la única católica que queda, y fui bautizada con los testigos de Jehová, y después regresé a la iglesia católica, y he estado aprendiendo y aprendiendo más de nuestra iglesia, que no conocía porque era niña. Me salí cuando tenía 10 años. Y ahora ya le anda con sus familiares que son testigos de Jehová y... Pues sí, estoy expulsada con los testigos y sí me hablan mis hermanos, pero en muchos lugares no soy aceptada ni puedo visitarlos porque soy católica y porque soy más bien ahorita católica practicante. Ellos se lo pierden, Ana, ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Bienvenida. Pero estoy aprendiendo y me gustó esta clase porque hay muchas cosas que no conozco de la iglesia y he leído libros, pero es lo mismo, estar leyendo que alguien se lo explique a uno, pues es mejor. Ya se ahorró el libro y se ahorró el tiempo. Sí. Pero bienvenida de regreso. Gracias, igualmente. Y gracias Luis también por la explicación eso de lo que pasaba con los Borgia y eso, porque está bien, hay que clarificar y hay que poner un orden, porque si no, es cierto, el hijo, se ven otras religiones, en la que yo estuve, como le comenté, sí, cuando sos el hijo de, tenés más chance, ¿no? Y eso no está bien, ¿no es cierto? Así que gracias por la aclaración, Luis. Esto también viene desde Aarón, ¿no? Con sus hijos que a fuerzas tenían que ser sacerdotes porque eran hijos de Aarón, y aunque ellos no se lo sintieran en su corazón y por eso fueron expulsados, muertos, porque ofendieron a Dios. Yo pienso que desde ahí viene todo eso, ¿no? Bueno, Aarón nace de ahí la tribu de Leví, la tribu de Leví. Sacerdocio, ajá. Sacerdocio. El sacerdocio arónico era como el primer nivel. Uh-huh. Luego los levitas es una tribu descendientes de Leví, hijos de Jacob, pero a ellos por eso no se les da un territorio en la tierra prometida, porque ellos se van a encargar de toda la administración religiosa de Israel. Oh, okay. Entonces, el sacerdocio arónico era como el básico. Oh, okay. Y ya cuando eran sacerdotes levitas, pues, por ejemplo, Zacarías, el papá de Juan Bautista, es sacerdote levita, o sea, le llegaba el sacerdocio por herencia. Sí, es lo que me quería referir, que antes era por herencia. Y yo me acuerdo de mis tiempos cuando fui católica de niña que como mi vecina a fuerzas querían que sus hijos fueran sacerdotes, aun cuando ellos no tenían esa vocación, pero era más por la familia. Sí, y la abuelita siempre va a querer un sacerdote en la familia. A mí me lo dijeron. Sí. Y entonces siempre va a querer un sacerdote. Y ha ido cambiando y se ha ido con el concilio, todo eso ha cambiado muchas cosas que ha mejorado y ha ayudado a nuestra iglesia a crecer. Exacto. Pues bienvenida, Ana, y aquí le esperamos todos los lunes. Gracias. Y ya mañana, los martes siempre, esta clase siempre se graba y luego ya les mando la grabación para que en la semana pues ahí la repasen en sus ratos, en su rato libres o en el camino, qué sé yo. Pues algo más antes de terminar. Don Luis, si no hay otra cosa, nos da la oración final. Usted la inició. Claro que sí. Entonces, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por los conocimientos que nos has dado esta tarde, noche, a través de Mario y de las hermanas y hermanos que han participado. Te pido en especial que los bendigas a ellos y que la luz del Espíritu Santo también les abra para que puedan aprender más de tu iglesia, disfrutar de la iglesia católica. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Gracias, don Mario. Gracias, Ana, por estar presente. Ahí te van a mandar la grabación para que veas. No te has perdido nada. Bienvenida. Gracias. Gracias. Y gusto conocerlos a todos. Igualmente, Ana, que pasen todos. Igualmente, muchas gracias.